Hay momentos en la historia que parecen sacados de una sátira medieval, tan extraños, grotescos y absurdos que uno pensaría que son ficción, pero no. Esto que estás a punto de escuchar realmente sucedió. Y no fue en los rincones olvidados de un imperio decadente ni en la mente de un autor con demasiada imaginación. Ocurrió en el corazón de la Iglesia Católica, en la mismísima Roma. Y no involucró a simples nobles o clérigos cualquiera, sino a un papa. O, mejor dicho, dos papas. Esta es la historia del Concilio Cadavérico, también conocido como el Juicio del Cadáver. Un episodio oscuro y bizarro del siglo IX, cuando un papa, en un arrebato de poder, venganza o pura locura, ordenó desenterrar el cuerpo de su predecesor para someterlo a juicio. Sí, como lo oyes, juzgar legalmente a un cadáver. Pero antes de llegar a ese grotesco tribunal donde un cuerpo sin vida fue vestido con ropas papales, sentado en un trono y acusado formalmente, tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo. Porque nada en la Iglesia, ni en la política medieval, pasa porque sí. Esta historia tiene raíces profundas, y como suele suceder, comienza con poder, ambición y una lucha sangrienta por el control. A finales del siglo IX, Europa era un mosaico fracturado. El Imperio Carolingio, alguna vez consolidado por Carlomagno, comenzaba a desmoronarse. La Iglesia, por su parte, no era un faro de espiritualidad y paz como se suele imaginar, sino un campo de batalla político. Obispos, cardenales y papas se debatían entre alianzas, traiciones y maniobras dignas de una serie de intriga palaciega. Y en el centro de este caos estaba Formoso, un hombre que jamás imaginó que su cuerpo sería exhumado, juzgado y condenado después de muerto. Formoso nació en el año 816 en Ostia, cerca de Roma. Era un hombre inteligente, ambicioso y, por lo visto, bastante carismático. Escaló rápidamente en la jerarquía eclesiástica, hasta ser nombrado obispo de Porto. Durante años, fue un diplomático activo, viajando como legado papal a Bulgaria y otras regiones. Incluso fue considerado como una figura papable mucho antes de llegar a serlo. Pero Formoso tenía enemigos. En aquella época, cada paso que dabas hacia arriba implicaba aplastar los dedos de alguien más. Uno de los grandes conflictos de su vida fue con otro personaje importante, Juan VIII, uno de los papas más poderosos y también más paranoicos de su tiempo. Juan VIII acusó a Formoso de múltiples cargos: ambición desmedida, abandono de su diócesis, incluso herejía. Lo excomulgó, lo desterró y dejó claro que su caída era irreversible. Pero la política es caprichosa. Cuando Juan VIII murió, asesinado, por cierto, probablemente por su propio séquito, Formoso regresó del exilio. Años después, en el año 891, tras un periodo turbulento en el que varios papas murieron en rápida sucesión, Formoso fue finalmente elegido como papa. Su pontificado duró apenas 5 años, pero fue suficiente para dejar huella, o más bien, suficientes enemigos. Especialmente uno, Esteban VI, su eventual sucesor. Esteban VI llegó al papado en un contexto caótico. Había sido nombrado obispo de Anagni por el propio Formoso, pero al parecer la relación entre ambos se había deteriorado. Más aún, Esteban era aliado de la poderosa familia Spoleto, enemigos declarados de Formoso. Esta alianza marcó el destino de su pontificado y el del cadáver de Formoso. En enero del año 897, Esteban VI tomó una decisión que desconcertaría incluso a sus contemporáneos. Ordenó la exhumación del cadáver de Formoso, que llevaba enterrado alrededor de 9 meses. Su cuerpo, ya en estado avanzado de descomposición, fue desenterrado, vestido con los ornamentos papales y llevado a la Basílica de San Juan de Letrán. No como homenaje, ni como rito funerario, sino para ser juzgado. Sí, estás escuchando bien. El Papa Esteban VI organizó un juicio post-mortem. El cuerpo de Formoso fue colocado en un trono, con la tiara y los ropajes papales, y un diácono fue asignado como su defensor. Aunque claro, no podía decir mucho. Formoso estaba muerto, y su defensa era un puro teatro. Un juicio sin precedentes. Un juicio en el que el acusado no podía hablar, y aún así, fue declarado culpable. ¿De qué se le acusaba?
de haber aceptado el cargo papal siendo obispo de otra diócesis, lo cual era considerado ilegal en ese momento, de haber usurpado el trono de San Pedro, de haber violado las leyes eclesiásticas y, probablemente, de haber ofendido a la familia equivocada. Esteban VI estaba decidido no solo a borrar el legado de Formoso, sino a humillarlo más allá de la muerte. Tras declararlo culpable, ordenó invalidar todas sus decisiones y ordenaciones papales, lo cual lanzó a la Iglesia en un caos, pues cientos de obispos, sacerdotes y decretos quedaron en una especie de limbo. Pero la humillación no terminó ahí. El cadáver de Formoso fue despojado de sus vestiduras papales, se le cortaron los 3 dedos de la mano derecha, los que se usaban para dar bendiciones, y su cuerpo fue arrojado a una fosa común. Poco después, algunos rumores dicen que su cadáver fue incluso lanzado al río Tíber. Lo grotesco del evento horrorizó incluso a los estándares de la época. La población romana, ya cansada de los excesos papales y las luchas de poder, reaccionó con furia. Esteban VI, que creía haber consolidado su posición, pronto se vio atrapado en un torbellino de caos. Fue arrestado por una turba enfurecida y murió estrangulado en prisión pocos meses después. Pero la historia no termina ahí. Lo que sigue es aún más extraño, una especie de redención póstuma para Formoso. Su cuerpo fue recuperado del Tíber, vuelto a enterrar con honores, y sus decretos reinstaurados por un nuevo papa. Como si el juicio nunca hubiera sucedido. Como si la locura de Esteban VI hubiera sido solo un mal sueño. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El concilio cadavérico dejó una mancha indeleble en la historia de la Iglesia, y más aún, demostró hasta qué punto el poder puede corromper, incluso cuando el objetivo ya no puede defenderse. Y esto fue solo el principio. En la próxima parte, veremos cómo reaccionó el pueblo de Roma, qué pasó con los papas posteriores, y por qué este juicio aún hoy sigue siendo uno de los episodios más surrealistas de la historia occidental. El juicio del cadáver de Formoso no fue simplemente un evento bizarro aislado. Fue la culminación de años de tensión, traición y luchas por el control del poder espiritual y temporal en Roma. Pero también fue el inicio de una cadena de reacciones que sacudirían a la Iglesia durante décadas. Cuando Esteban VI llevó a cabo su grotesco concilio, esperaba consolidar su autoridad, limpiar el pontificado de decisiones incómodas y complacer a la poderosa familia Spoleto. Pero subestimó por completo el impacto que tendría en el pueblo romano y en la percepción del papado. La Roma del siglo IX no era un lugar tranquilo. Las luchas entre familias nobles, facciones eclesiásticas y el pueblo eran constantes. Aún así, había límites. Y lo que Esteban hizo fue cruzar una línea que incluso en aquella época parecía inaceptable. El juicio a un cadáver, la mutilación de sus restos y la anulación masiva de sacramentos encendieron la indignación popular como pocas veces se había visto. Poco después del juicio, los rumores comenzaron a propagarse. Algunos decían que el río Tíber se había vuelto turbio como señal divina. Otros aseguraban que habían visto al fantasma de Formoso vagando por los pasillos del Laterano. Se decía que los dedos cortados del cadáver habían aparecido flotando frente a la basílica. Superstición, sin duda, pero poderosa. La turba romana, ya harta del caos constante, se levantó contra Esteban VI. No fueron nobles ni clérigos, sino ciudadanos comunes los que irrumpieron en el palacio pontificio. Esteban fue arrestado y encerrado. No pasó mucho tiempo antes de que muriera en prisión, estrangulado. Algunas fuentes dicen que fue asesinado por sus propios carceleros. Otras, que se trató de un suicidio inducido por la locura. Pero el caos no terminó con su muerte. Más bien, el papado entró en uno de los periodos más inestables de su historia. En los siguientes 12 años, 7 papas ocuparon el trono de San Pedro. Algunos duraron apenas semanas. Otros, como Bonifacio V, tenían un historial tan dudoso que su propia elección fue anulada tiempo después. En medio de este torbellino, surgió Sergio III, un nombre que volvería a arrastrar la historia del juicio del cadáver a la luz, aunque no de inmediato. Primero, vendría la reacción lógica, la rehabilitación de Formoso. Tras la muerte de Esteban VI, su sucesor, el Papa romano,
intentó restaurar el orden. No duró mucho, pero fue Teodoro II, papa durante apenas 20 días, quien realmente comenzó la reversión de la pesadilla. En ese corto periodo, ordenó recuperar el cuerpo de Formoso del Tíber. Fue encontrado, milagrosamente según algunos relatos, aún relativamente intacto, flotando en el agua. Una vez rescatado, fue vuelto a enterrar con honores en la Basílica de San Pedro. Teodoro II también anuló oficialmente el concilio cadavérico, declarando inválido todo el proceso. En otras palabras, como si nunca hubiera ocurrido. Una especie de control Z medieval. Formoso volvía a ser papa legítimo, y sus decisiones también. Pero Roma no era un lugar donde las cosas simplemente se resolvían. Las facciones que habían apoyado a Esteban VI seguían activas, y aunque temporalmente derrotadas, no habían desaparecido. Entre los líderes de esa facción se encontraba un ambicioso clérigo, Sergio, el mismo que años después se convertiría en Sergio III. Sergio había sido elegido antipapa durante el reinado de Formoso, y aunque fue expulsado, nunca olvidó la humillación. Cuando finalmente logró convertirse en papa legítimo, en el año 904, no perdió tiempo en rehabilitar el juicio del cadáver. Sí, aunque parezca increíble, Sergio III, años después, anuló las anulaciones. Declaró válido nuevamente el concilio cadavérico y repuso la culpabilidad de Formoso. No repitió el juicio, claro, no exhumó nuevamente el cuerpo, pero en términos legales y eclesiásticos, el juicio volvió a ser oficial. Con eso, la Iglesia cayó en un limbo teológico y político. Algunos obispos habían sido nombrados por Formoso. Luego, sus cargos fueron anulados por Esteban VI. Después reinstaurados por Teodoro II, y luego, invalidados otra vez por Sergio III. Nadie sabía con certeza si su consagración era válida, si sus sacramentos eran legítimos, si su autoridad era reconocida. Un verdadero caos. En ese periodo, la figura del Papa perdió gran parte de su prestigio. El pueblo romano, cansado de las intrigas palaciegas, la corrupción y las disputas constantes, empezó a ver al papado como una herramienta de poder más que como una guía espiritual. La situación fue tan inestable que el trono de San Pedro estuvo, de facto, controlado por familias aristocráticas romanas, especialmente los teofilactos, quienes movían los hilos desde la sombra. Fue en este contexto que la leyenda del juicio cadavérico tomó vida propia. Los cronistas medievales, impactados por lo absurdo del evento, no podían dejar de escribir sobre él. Algunos lo exageraron, otros lo interpretaron como un castigo divino por la corrupción del clero. Pero todos coincidieron en algo: nunca antes se había hecho algo tan grotesco. Y probablemente nunca más se haría. Y tenían razón. A lo largo de los siglos, hubo excomuniones post-mortem, condenas simbólicas e incluso desenterramientos por motivos políticos o doctrinales. Pero nunca más un juicio completo con un cadáver presente, vestido y sentado en un trono. El juicio de Formoso fue único. Un momento en el que la liturgia, la política, la locura y la tragedia se cruzaron en un escenario espeluznante. Y es que más allá del morbo, lo que este juicio revela es una verdad incómoda sobre el poder. Cuando el poder se vuelve absoluto, el sentido común es lo primero que se pierde. El Papa Esteban VI no buscaba justicia, ni siquiera revancha personal. Buscaba enviar un mensaje a sus enemigos, a sus aliados y al pueblo, que incluso después de la muerte, podía controlar el relato, que nadie estaba a salvo, ni siquiera en la tumba. Y, sin quererlo, logró exactamente lo contrario. Su juicio provocó una ola de indignación que llevó a su caída, y dejó una cicatriz en la historia de la Iglesia que nunca se borró del todo. A veces la historia no necesita ser adornada. Ya es suficientemente absurda, cruel y fascinante por sí sola. Y esta, sin duda, es una de esas historias. Ahora que entendemos el contexto político, religioso y humano del juicio de Formoso, podemos mirar más de cerca sus consecuencias a largo plazo. Porque aunque el cadáver fue enterrado de nuevo y el juicio declarado inválido, y luego válido otra vez, y luego quién sabe, los efectos de aquel acto irracional resonaron durante siglos. La figura del Papa, en teoría infalible,
se había visto arrastrada al ridículo absoluto. No por sus enemigos, ni por herejes, sino por uno de los suyos. El Papa Esteban VI había desenterrado el cadáver de otro papa, lo había sentado en un trono y lo había hecho juzgar como si aún respirara. ¿Cómo se podía sostener la autoridad moral de la Iglesia tras semejante espectáculo? Los cronistas de la época intentaron procesarlo como pudieron. Algunos, como Liutprando de Cremona, escribieron con cierto desprecio sobre la decadencia de Roma, señalando el juicio como síntoma de una corrupción terminal. Otros fueron más piadosos con Formoso, considerándolo víctima de las circunstancias y del odio político. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: aquel concilio fue un escándalo sin precedentes. En los siglos posteriores, historiadores, teólogos y hasta novelistas regresarían una y otra vez al episodio del concilio cadavérico. En parte porque es simplemente fascinante, pero también porque simboliza algo profundo y perturbador: la instrumentalización de lo sagrado al servicio de lo más humano y corrupto. La figura de Formoso fue rescatada oficialmente por la Iglesia. Hoy en día, se le reconoce como papa legítimo, sus actos son válidos, y su tumba está en San Pedro. Pero aún así, el recuerdo de lo que le hicieron nunca desapareció. Algunos relatos medievales dicen que, tras la segunda exhumación y reentierro, ocurrieron señales celestiales, que la ciudad se llenó de pestilencia, que el Tíber se desbordó, que hubo truenos sobre el Vaticano. Claro, estos relatos no pueden tomarse literalmente, pero lo que sí muestran es el horror y el impacto que dejó aquel juicio en la memoria colectiva de Roma. Y si hablamos de símbolos, pensemos en esto: el corte de los 3 dedos de la mano derecha de Formoso, aquellos que usaba para impartir bendiciones, no fue solo un acto de humillación. Fue una declaración de guerra teológica. Esteban VI no quería simplemente castigar un crimen administrativo. Quería borrar el poder sagrado de su enemigo, cortar su autoridad, mutilar su legado. Y sin embargo, no lo logró. Porque Formoso fue enterrado de nuevo con honor, y esos dedos, aunque cortados, no pudieron evitar que el mundo recordara su nombre. ¿Cuántos papas del siglo IX recuerdas? ¿2? ¿3? Pero el nombre de Formoso, y su juicio, perdura. Porque, irónicamente, la venganza de Esteban le dio inmortalidad. Ahora bien, el juicio del cadáver no es solo una rareza histórica. Es también un espejo incómodo. Muestra hasta qué punto las instituciones, incluso las que dicen representar lo divino, pueden volverse monstruosas cuando están en manos de los hombres equivocados. Y cómo la obsesión por el control del relato, por el dominio del pasado, puede llevarnos a extremos que rozan la locura. En términos prácticos, el concilio cadavérico tuvo implicaciones reales. Las dudas sobre las consagraciones hechas por Formoso generaron vacíos de poder en diócesis enteras. Hubo disputas legales que duraron décadas. El papado, que ya tambaleaba, quedó aún más desacreditado. Algunos teólogos posteriores utilizaron el episodio como argumento en debate sobre la infalibilidad papal, preguntándose: ¿y si el papa puede juzgar a otro papa, incluso muerto, qué significa eso sobre su autoridad divina? No fue hasta el siglo XI, con la Reforma Gregoriana, que el papado empezó a recuperar algo de orden, estabilidad y credibilidad. En ese movimiento, liderado por el Papa Gregorio VII, se intentó purificar la Iglesia, eliminar la simonía, establecer el celibato clerical y, sobre todo, restaurar el prestigio del papado. Aunque nunca lo dijeron abiertamente, parte del esfuerzo de esa reforma fue borrar el recuerdo de los siglos oscuros y de eventos como el juicio de Formoso. Pero como ya sabes, los fantasmas no se van tan fácilmente. Hoy en día, el concilio cadavérico es uno de los episodios más citados cuando se habla de las locuras del poder, los excesos de la religión institucionalizada o los momentos más extraños de la historia de la humanidad. Aparece en libros, documentales, novelas, videos, incluso ha inspirado escenas en series y películas, porque tiene todos los elementos de una tragedia grotesca: muerte, poder, traición, espectáculo y un cadáver en el centro de todo. Y, curiosamente, también nos hace reír. No porque sea gracioso en sí, sino porque es tan absurdo que cuesta creerlo. ¿Cómo puede un papa juzgar a otro que ya está muerto?
¿Cómo puede una corte sentarse formalmente a debatir sobre los crímenes de un cadáver? ¿Cómo puede la figura más alta de la iglesia caer tan bajo? Tal vez la risa es una forma de lidiar con el horror. O tal vez es una advertencia disfrazada de comedia. Porque si algo nos enseña el juicio de Formoso es que el poder, cuando no tiene límites, pierde toda racionalidad. Cuando la política se convierte en religión, y la religión en política, ya no hay reglas. Solo espectáculo. Y Formoso, pobre Formoso, terminó siendo el protagonista más trágico y extraño de ese espectáculo. Hasta ahora hemos contado una historia que, a pesar de lo absurdo, es absolutamente real. Un papa desenterrando a otro, juzgándolo, mutilando su cuerpo y arrojándolo a una tumba sin nombre. Pero lo más perturbador es que este episodio no fue simplemente una rareza aislada, sino un reflejo extremo de algo más profundo: la fragilidad de las instituciones humanas, incluso las que se proclaman eternas. Cuando hablamos del juicio de Formoso, muchos se enfocan en el hecho grotesco del cadáver en el trono, y es lógico. Es una imagen poderosa, inolvidable. Pero si vamos más allá, veremos que en el corazón de esta historia hay un tema mucho más universal: la obsesión por controlar el pasado. Esteban VI no podía vencer a Formoso en vida, ni siquiera logró eclipsarlo con su propio pontificado. Así que hizo lo único que le quedaba: atacar su memoria. Porque quien controla el pasado, decía Orwell, controla el futuro. En el juicio, Esteban no juzgaba a un hombre, juzgaba a un legado. Intentaba reescribir la historia con gestos teatrales, buscando que la realidad oficial, esa que se construye con rituales, actas y pronunciamientos, sustituyera a los hechos. Esto es algo que ha ocurrido muchas veces en la historia, aunque raras veces de forma tan literal. Gobiernos que reescriben libros de texto. Dictadores que hacen desaparecer a sus enemigos de las fotos. Imperios que borran nombres de monumentos. En ese sentido, el concilio cadavérico no es tan lejano como parece. Solo que en este caso, el intento de borrar se volvió tan exagerado, tan grotesco, que se volvió inolvidable. Y ahí está la ironía final. Lo que debía ser un acto de eliminación, se convirtió en un acto de consagración histórica. El juicio del cadáver hizo a Formoso más famoso que cualquier otro papa de su siglo, y convirtió a Esteban VI en el símbolo del descontrol absoluto. Un hombre que quiso borrar, y quedó marcado por siempre. ¿Y qué pasó después? Durante siglos, el juicio de Formoso fue citado en sermones y debates teológicos como advertencia de lo que ocurre cuando el poder espiritual se pervierte. Pero también fue utilizado por los críticos de la Iglesia, protestantes, humanistas, pensadores laicos, como ejemplo del absurdo al que puede llegar una institución que no rinde cuentas. Durante la Reforma Protestante del siglo XVI, muchos panfletistas retomaron la historia del juicio cadavérico para desacreditar la figura del Papa. ¿Veis?, decían. Estos son los hombres que se proclaman representantes de Cristo en la tierra. Para ellos, el juicio de Formoso era la prueba definitiva de que el papado no solo era corruptible, sino ridículo. Por supuesto, la Iglesia Católica intentó durante siglos enterrar, metafóricamente esta vez, la historia. En los textos oficiales se menciona brevemente. En las biografías papales se pasa de largo. No es que se niegue, pero se evita. Porque, francamente, ¿quién quiere recordar que una vez un papa enloqueció tanto que juzgó a un cadáver? Y sin embargo, aquí estamos, 1100 años después, hablando de ello. Porque por más que se intente ignorar, el juicio cadavérico resiste. Porque toca algo esencial: nuestra fascinación con el poder, la muerte y la justicia convertida en farsa. ¿Podría pasar algo así hoy? Tal vez no de la misma forma. Hoy tenemos instituciones más estructuradas, medios de comunicación, transparencia, al menos en teoría. Pero el impulso de reescribir el pasado, de destruir la reputación del otro incluso después de su muerte, sigue tan vivo como en el siglo IX. Las guerras de memoria, los juicios simbólicos, las cancelaciones póstumas, son formas modernas de lo mismo. La historia de Formoso es un recordatorio de hasta dónde puede llegar el odio cuando se mezcla con autoridad. De lo absurdo que se vuelve el mundo cuando el ritual y el poder se imponen sobre la razón.
y de cómo, incluso después de muerto, un hombre puede ser usado como herramienta de propaganda. Hoy, el cuerpo de Formoso descansa en paz en la Basílica de San Pedro. El juicio ha quedado como un episodio vergonzoso en los anales de la Iglesia. No hay monumentos, ni placas, ni vitrales que lo recuerden. Y sin embargo, sigue vivo en la historia. Y quizás, solo quizás, esa sea la última lección que nos deja. Lo grotesco también tiene memoria. Y a veces, lo único que necesitamos para que la historia no se repita es no olvidarla. Así que la próxima vez que escuches hablar del poder sagrado, de la infalibilidad o de la dignidad de las instituciones, recuerda esto. Hubo un día, en la historia de la humanidad, en que un cadáver fue vestido con ropas papales, sentado en un trono de mármol y juzgado por un hombre tan desesperado por controlar el pasado, que perdió su propio futuro. Lo que acabas de escuchar no es una leyenda urbana, ni una parábola inventada para ilustrar un punto. Es historia. Una historia tan real como absurda. Una historia que nos recuerda que el poder no siempre es racional, que la religión no siempre es guía, y que los humanos, incluso vestidos de blanco, incluso sentados en tronos, también pueden perder el juicio en todos los sentidos. El juicio del Papa Formoso no fue un caso aislado de locura personal. Fue el reflejo de un sistema podrido, de luchas de poder disfrazadas de fe, de odios enquistados en lo más alto de una institución que, en teoría, debía ser sagrada. Fue un espectáculo tan grotesco que no solo marcó a una época, sino que se convirtió en símbolo eterno del desvarío institucional. Y por eso, más de 1000 años después, seguimos hablando de él. Lo más curioso es que, después de todo, Formoso nunca habló en su defensa. No pronunció ni una sola palabra, pero no lo necesitó. Su silencio, su cadáver vestido y mutilado, su historia tan surrealista, hablaron más fuerte que cualquier discurso. Esteban VI murió odiado y olvidado. Su nombre es una nota al pie en los libros de historia. Su papado duró apenas un año. Pero Formoso fue convertido en mártir involuntario, en protagonista eterno de una de las historias más oscuras, y también más fascinantes, que nos ha dejado la humanidad. Y aquí estamos tú y yo, siglos después, reflexionando sobre todo esto. Si eso no es ironía histórica, no sé qué lo sea. Si has llegado hasta aquí, de corazón gracias. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar una historia compleja, llena de nombres raros, contextos medievales y hechos tan inverosímiles que parecerían de una novela gótica. Pero no lo son. Son parte de nuestro pasado, parte de nuestra herencia como civilización. Y a veces, entender ese pasado, incluso el más absurdo, nos ayuda a ver mejor el presente. Si te gustó este video, si te pareció interesante, impactante o simplemente te dejó pensando, te invito a hacer 3 cosas muy simples pero muy poderosas. Dale like. Eso ayuda mucho a que el algoritmo sepa que este contenido vale la pena. Suscríbete al canal, si aún no lo has hecho. Aquí contamos más historias así, raras, ocultas, olvidadas, pero siempre reales. Y por supuesto, deja tu comentario. ¿Conocías esta historia? ¿Qué opinas del juicio cadavérico? ¿Te parece una locura sin sentido o un símbolo de advertencia eterna? Me encantaría leerte. Además, si crees que alguien más debería escuchar esta historia, compártela. Porque todos merecen saber que, una vez, en la historia de la humanidad, un cadáver fue llevado a juicio, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue haciéndote preguntas, sigue investigando, y sobre todo, nunca subestimes lo que ha pasado en nombre del poder. Gracias por estar aquí.